Hola a todos, bienvenidos a mi canal. En esta oportunidad les voy a explicar los diferentes métodos de formato que podemos usar en Python. Entonces lo primero que voy a hacer es escribir este comentario. Bueno, luego el tema que vamos a tratar son los métodos de formato. Vamos a continuar importando el módulo WX. Estos métodos de formato los vamos a hacer obteniendo los datos que la persona ingrese en una entrada de texto. Para este caso vamos a utilizar el módulo WX para la interfaz gráfica. Entonces primero vamos a importar el módulo, luego vamos a crear la clase que nos permitirá mostrar la ventana. Creamos la clase, yo le he dado el nombre método de formato, creamos el constructor, le agregamos el título, el tamaño y el estilo. Luego he creado un panel y luego he creado un wx.textControl o control de texto. Aquí es en donde la persona va a ingresar el texto que más adelante vamos a procesar. Entonces indico en dónde va a aparecer, en este caso el panel. En este caso no va a tener ningún valor. La posición en el panel va a ser en el eje X de 10 y en el eje Y de 20, el tamaño y el estilo. También he creado este evento que se genera cuando la persona da enter y tiene el foco sobre el control de texto. Automáticamente se va a llamar la función validar métodos, que es esta que está aquí en la parte de abajo. Luego he creado un botón al cual le he dado el ID 1, le he agregado un label, aceptar, la posición, el tamaño. Igualmente le he agregado un evento que invoca la función validar métodos, está de acá. Le he agregado el ID 1 para indicar que este método se va a llamar cuando se presione el botón que tiene el ID 1, en este caso como podemos ver acá el ID es 1. Si le cambiáramos el ID al botón o si tuviéramos más botones, pues acá en el evento tengo que colocarle el ID que le he dado a ese botón. También este botón lo podemos crear así como el control de texto, declarándolo en una variable. Bueno, todo depende de cómo ustedes lo quieran hacer. Bueno, entonces una vez creado nuestro control de texto y el botón, voy a proceder a crear, bueno, ya he creado la función desvalidar métodos, la cual se va a encargar de procesar la información o los datos que ingrese el usuario. Entonces acá inicialmente he creado dos variables. En la primera estoy obteniendo el texto que la persona ingrese en el control de texto validar texto, que es este que está acá arriba. Entonces mediante este comando self.validar texto.getValue obtenemos el texto que la persona ingrese, y mediante este comando .split junto al .join lo que hacemos es eliminar los espacios en blancos que haya a la derecha del texto, a la izquierda, e igualmente los que hayan en medio de las dos palabras en caso de que la persona ingrese dos. Es decir, que si la persona ingresa una palabra y deja tres espacios e ingresa una, de esta forma podemos eliminar esos otros dos espacios y dar un solo espacio entre las dos palabras o entre las tres, las cuatro palabras que haya. Y aquí más abajo he creado otra variable igualmente que la de arriba, pero en este caso no he dejado ningún espacio en el centro. Esto lo que hace es borrarme absolutamente todos los espacios que haya a la izquierda, a la derecha y en el centro del texto. Bueno, una vez declaradas estas dos variables, he creado una sentencia la cual cumple la función de verificar si la persona ha ingresado algún texto en el control de texto. Entonces la he creado de la siguiente forma: if texto igual nada, me va a aparecer un mensaje que dice ingrese el texto, y mediante este comando self.validar texto.setValue voy a agarrar todo el texto en caso de que la persona haya ingresado algún texto o en caso de que haya colocado el puntero en una posición diferente a la inicial en el control de texto, es decir, casi en la mitad o bueno, en otro lugar.
entonces me va a retornar a la primera posición en el control de texto. Posteriormente, este control de texto va a obtener el foco, que es el indicador. Bueno, en caso de que esta condición no se cumpla, es decir, en caso de que la persona o el usuario haya ingresado algún texto, algún tipo de cadena, va a pasar a la siguiente acción. Y es que primero, bueno, me va a imprimir este texto, métodos de formato. He colocado una U para indicar que esta cadena de texto es Unicode por la tilde que tiene la E. Un print para un espacio. Hoy te voy a explicar que hay otras formas de generar un espacio sin necesidad de colocar un print. Bueno, entonces aquí en esta parte ya estamos imprimiendo o vamos a ejecutar los métodos de formato. Entonces en el primero dice que eliminar espacio a la derecha e izquierda. Bueno, son estas dos variables que he declarado acá inicialmente, pues las vamos a imprimir aquí para ver cómo se comporta y cuáles son los resultados. Bueno, en esta pues me va a imprimir el texto, me va a eliminar todos los espacios en blanco a la derecha y a la izquierda, y en caso de que haya dos palabras pues me va a dar solo un espacio en blanco entre las palabras. En el segundo me va a unir todo el texto, así lo coloquemos separado, me va a generar una sola cadena de texto o una sola cadena de números sin espacios en blanco. Y bueno, entonces aquí en este otro print vemos que he colocado la variable texto, que es esta que declaré aquí inicialmente. Entonces estoy diciendo que lo que la persona ingrese, este comando punto capitalice, abro paréntesis, cierro paréntesis, lo que va a hacer, como dice acá en este texto, es convertirme la primera letra, en caso de que sean letras, lo que la persona ingrese, a mayúsculas. Y si no es letra o algún otro carácter, pues simplemente no va a suceder nada. La segunda opción me va a ingresar lo que la persona, me va a imprimir lo que la persona ingrese a mayúsculas, toda mayúscula. ¿Sí? Y si hay mayúsculas, pues queda igual. Si todo es mayúscula, queda igual. En la tercera impresión me va a convertir todo a minúscula. Y si todo es minúscula, se queda en minúscula. En la cuarta, pues si escribimos un texto en minúscula, nos lo pasa a mayúscula. Y si lo colocamos en mayúscula, minúscula. Y viceversa. ¿Sí? En la quinta impresión, vamos a pasar toda la cadena a formato título. Esto quiere decir que la primera letra de cada palabra va a aparecer en mayúscula. Y aquí en la última impresión, lo que vamos a hacer es mediante el comando zfill, entre paréntesis, en este caso yo he colocado 20, como dice acá en el texto, lo que vamos a hacer es a rellenar el texto anteponiendo 0, es decir, a la izquierda vamos a colocar 0 para que se cumpla la condición, es decir, que la persona debe ingresar 20 caracteres. En caso de que la persona ingrese 10, pues entonces se me va a anteponer 10 ceros. Y si ingresa más de 20 caracteres, pues simplemente no va a aparecer ningún 0. Entonces vamos a hacer la prueba. Bueno, entonces continúo acá. Cierro la clase, la muestro. Y listo. Entonces voy a correr el script para que veamos los resultados. Listo, entonces esta ventanita es la que he creado. Entonces este es el control de texto, el botón. Acá vemos el indicador. Entonces, bueno, voy a dejarlo así, sin ingresar ninguna cadena de texto, ni tipo de texto. Le doy clic en aceptar y nos dice ingrese el texto. Acá se está cumpliendo la primera condición que he indicado acá, que si la persona no ingresa nada de texto, aparece el mensaje ingreso el texto y el puntero retorna a la posición inicial y el control de texto obtiene el foco. Acá vemos
Si vuelvo a dar clic, sigue apareciendo. Si corro el puntero, le cambio la posición y le doy clic en aceptar, igualmente retorno a la posición inicial y me sigue indicando que ingrese el texto. Entonces voy a ingresar un texto, ingresar mi nombre. Entonces acá podemos ver los resultados. Primero pues me imprimió métodos de formato, que es lo que tenemos al comienzo. Segundo, bueno, entonces acá dice eliminar espacios a la derecha e izquierda del texto, igualmente en el centro cuando existan varias palabras, la misma cadena de texto. Entonces acá pues yo le he colocado así normalmente, pues entonces no ha tenido efecto porque está correcto, la condición se cumple. Pero ahorita los voy a separar, es decir, vamos a colocar este seguramente separado y van a ver que va a tomar esta forma. La segunda opción o la segunda impresión desea que unir datos ingresados. Ya vemos que nos aparece todo en una sola cadena. La tercera dice que la primera letra pasa a mayúscula, yo aquí le he colocado en minúscula, acá está en mayúscula. La cuarta impresión dice convertir una cadena a mayúscula, yo he ingresado todo en minúscula, ha pasado todo a mayúscula. La quinta dice que pasar todo a minúscula, bueno, todo en minúscula, que en minúscula. La sexta dice que pasar de mayúscula a minúscula y viceversa, pues como todo está en minúscula, pasó todo a mayúscula. Ahora vamos a cambiar eso para ver otros resultados. La séptima impresión dice que pasarlo a formato título, es decir, la primera letra de cada palabra pasa a mayúscula, acá la vemos. Y la última impresión dice que vamos a anteponer ceros hasta que se completen 20 caracteres. Si los contamos podemos ver que entre los ceros, las letras y el espacio se completan 20 caracteres. Bueno, entonces voy a poner acá la D con un espacio, voy a poner esta en mayúscula, esta O también, y vamos a ver cuáles son los resultados que nos aparecen. Bueno, ahí creo que se alcanza a ver bien. Entonces, como vemos, yo aquí he dejado bastante espacio. Aquí retornó igualmente que el de arriba, me imprimió el texto igualito, sino que me eliminó los espacios y solo me dejó uno en el centro. Y acá pues me unió todo normalmente. Entonces acá dice que convertir la primera letra en mayúscula, solo la primera, ¿sí? Entonces las otras que yo coloqué en mayúscula, como no son la primera, pasan a minúscula automáticamente. Bueno, dice toda mayúscula, toda minúscula. Dice convertir una cadena a minúscula. Entonces que la que yo coloqué en mayúscula automáticamente pasaron todas a minúscula. La opción que continúa, la impresión continua, dice que pasaran mayúsculas a minúscula y viceversa. Entonces la que está en minúsculas pasaron a mayúscula y la que está en mayúscula, en este caso la D y la O, pasaron a minúscula. Pues dice que formato título y rellenar con ceros. Entonces voy a explicar otra cosita rapidito. Yo les había dicho que para crear un espacio no es necesario siempre colocar un print, podemos colocar un /n y de esa forma estamos obteniendo un espacio. Si vamos a correr el script de nuevo, y aceptar, entonces vemos que obtenemos el mismo espacio que anteriormente obteníamos acá con un print. El /n indica un salto de línea, que es la función prácticamente de cumple un print. Bueno, en el caso de que lo coloqué solo. Y bueno, igualmente acá explico lo mismo. Un espacio, acá ya he colocado varios espacios. Se eliminan, solo me deja uno, me pega todo el texto. Bueno, el resto es lo mismo. Bueno, entonces eso era lo que les quería explicar hoy. Los diferentes
métodos de formato que podemos hacer en Python. Hay otros creo. Más adelante estaré subiendo un video sobre los métodos de validación y los métodos de búsqueda que podemos realizar en Python. Esto lo estoy haciendo en Python 2.7.10. Cabe aclarar que en las versiones posteriores a Python 3 no es necesario indicar que el texto es Unicode, como en este caso que tiene una ñ, en caso que tiene una tilde, otro carácter que no pertenezca al formato ASCII, ya que Python 3 creo que viene con formato UTF-8, entonces no nos va a generar ningún problema. En este caso, si yo no indico que es Unicode, la ñ va a aparecer un poco de caracteres raros. Entonces voy a pasar a bajar el script para que lo copien. Bueno, eso es todo. No olviden suscribirse. Hasta la próxima.